Continuamos con esta jornada monitoreando en la seca y estamos en contacto ya con Fernando Flores, que es ingeniero agrónomo y es jefe del área de producción vegetal y suelos del INTA de Marcos Juárez. Es para mí realmente un verdadero placer que nos acompañe Fernando, porque la labor que él hace dentro de la producción vegetal a la protección vegetal es realmente muy importante para todos los técnicos, para todos los productores. Dentro de lo que es el INTA de Marcos Juárez, esto tiene una gran historia con quien fuera mi gran amigo el ingeniero Jorge Aragón, y Fernando sigue por esa ruta de la extensión del conocimiento hacia técnicos y productores, que creo que es una de las funciones más importantes del INTA. Por eso realmente, Fernando, un verdadero placer y un orgullo que nos acompañes en esta jornada. Bueno, no, gracias por la presentación y bueno, agradecido, digamos, por la convocatoria para dar un poco de claridad a este tema importante. Bueno, muchas gracias. Vamos de lleno al tema en particular, que es chinche de los cuernos en maíz, un tema realmente importante y más vaticinándose un año de seca al principio, más importante todavía. La primera pregunta, porque sé que vos lo has estudiado muy bien, es ¿por qué amerita controlar chinche de los cuernos en etapas tempranas? ¿Cuál es el daño que produce la chinche de los cuernos en el cultivo de maíz? Bueno, yo establecí o quise hacer una comparación con una escala realizada en Brasil con referencias muy parecidas del daño que produce la chinche en Brasil, que es una especie que también es Dichelio, Melacanthus, pero la que tenemos nosotros en el país es Furcatus. Pero más allá de esa diferencia, lo importante fue establecer los daños en función de, por un lado, la incidencia a campo, y por otro lado la severidad, o sea, el daño específico que produce chinche de los cuernos, específicamente en las plantas, y que va de valores de un 10 a un 20% en las plantas que menor daño hace, hasta valores de pérdida del 80% de rendimiento, y plantas muy afectadas, con muchas picaduras, puede producir la muerte y por lo tanto disminuir el stand de planta. Bueno, realmente llegar a un 80 o a pérdidas totales ya está meritando que veamos esta plaga con bastante cuidado. A veces observamos en el campo que hay daños al principio, en las primeras etapas, después llueve, el cultivo se empareja y parece que no tuviera daños. Esas picaduras de chinches al principio, aunque el cultivo parezca que está bien, ¿ya ha influido sobre el rendimiento? Sí, ya ha influido sobre el rendimiento, trabajos que hemos realizado. Uno puede después visualizar cuando cosecha que hay plantas que han formado la cantidad de hileras, al igual que una planta normal, pero lo que tienen disminuido es el peso medio de grano, peso de 1000 granos. O sea que una planta que es aparentemente normal, que tiene la misma altura y que tiene el mismo número de granos, por ejemplo, pero puede disminuir el peso medio del grano. Y las plantas que pueden continuar su desarrollo aún con un daño un tanto más severo, no llegan a completar la totalidad de la hilera y producen granos erráticos, o sea, el peso medio de granos es muy superior, son granos muy grandes, pero con una disminución muy importante del número de granos totales por espiga. Entonces, esas son las diferencias en plantas poco afectadas y muy afectadas. Por otro lado, es importante en este momento, ¿no es cierto?, realizar todo lo que sea el monitoreo, ya que las incidencias siempre son más importantes en lotes de fechas de siembra temprana. Perfecto, entonces con todo lo que estás diciendo no hay duda que hay que tener bastante cuidado y para ello tenemos que descubrir la chinche en el lote. El monitoreo es bastante difícil. Antes de sembrar en un rastrojo, monitorear chinche de los cuernos, ¿es posible? ¿Podemos acercar una idea de si es mucho o es poco lo que hay? ¿De qué manera se monitorea la chinche de los cuernos en un rastrojo previo a la siembra de maíz? Bueno, esa es la etapa más importante y la labor fundamental del ingeniero agrónomo en lo que es el monitoreo previo a la siembra, y principalmente es ir a malezas que son testigos, ¿no es cierto?, y donde la chinche se pudo refugiar en el invierno, o si el barbecho fue muy limpio, ir específicamente
a los lugares donde hay mayor acumulación de rastrojo, si es que el rastrojo no fue distribuido uniformemente y que las colas de máquina terminan dejando un colchón un tanto más tupido, y que por más que se mimetice con los colores del suelo y del rastrojo, no es difícil o no es imposible, digamos, encontrarla, y cuando uno ya le hace el ojo, no solamente a las malezas en las cuales puede estar presente, sino a escarbar dentro de los rastrojos y verlas, uno puede determinar cuál es, digamos, la incidencia a campo en esa distribución que termina siendo una distribución agregada o agrupada en esos lugares. O sea, unas poblaciones importantes en lugares específicos y quizás en otros lugares del lote con menor cantidad de rastrojo prácticamente no observemos chinches. Pero por lo tanto, esa distribución agregada va a hacer que los daños también sean intensos por sectores. Si monitoreamos esta población agregada, ¿qué es mucho y qué es poco? ¿Una chinche cada cuánto? ¿De qué manera? ¿Hay alguna hora en especial donde podamos monitorearla de alguna manera que sea un poco más segura? Para lo que es monitoreo, es bueno, digamos, que haya temperatura, porque la chinche se activa un poco con la temperatura debajo del rastrojo. ¿Y qué es mucho y qué es poco? Los umbrales establecidos principalmente en Brasil hablan entre 1 y 2 chinches por metro cuadrado como promedio de un lote. Pero a veces, digamos, el promedio no da eso, ¿no es cierto?, a nivel general, pero sí tenemos lugares donde las poblaciones son superiores por unidad de superficie, 5 o 6 por metro cuadrado, y es ahí donde se van a producir los daños importantes. Ya cuando está implementado el cultivo de maíz, ¿hasta qué etapa fenológica se debe seguir monitoreando para tomar decisiones? Es decir, ¿hay alguna etapa fenológica en la que decir, bueno, a partir de acá ya la chinche no está teniendo influencia sobre el rendimiento? Bueno, ahí hay que diferenciar, digamos, el momento en el cual se produce el daño más intenso por picadura y el momento en el cual uno ya no debería preocuparse. No debería preocuparse por el estado fenológico, pero los daños hechos en estados tempranos, la planta ya no los puede remediar. O sea que uno tiene que actuar bastante de manera preventiva, principalmente en el momento que es más crítico, que es entre B1 y B2. Ahí las picaduras de las chinches, que es más o menos la coincidencia del ápice terminal con el arras de suelo, que es en el lugar donde se posa la chinche para picar específicamente, es donde se producen, digamos, los valores o las severidades de daño más intensos. Y entonces es donde uno tiene que estar mucho más atento. Uno cuando ya observa, digamos, estas sintomatologías de daño, que puede estar en un B3, un B4, cuando esas hojas se van desplegando, ya es tarde, y por más que haya chinches y que las observemos, digamos, el daño ya está realizado. Entonces, si uno detecta poblaciones más o menos importantes, altas, previo a la siembra, debería tomar algún tipo de medidas, ya sea pulverización u otro método. ¿Cuál sería la recomendación antes de empezar si tenemos chinches en el rastrojo? Así es. Bueno, herramientas tenemos principalmente 2 herramientas importantes ante la observación, digamos, de niveles de poblaciones a campo que ameriten, digamos, tomar recaudos. Y uno es la actualización que han hecho algunas compañías con respecto a lo que es tratamientos de semillas y dosis de productos. Y para eso es fundamental, ¿no es cierto?, que ahora puedo hacer referencia a algunos productos que están registrados para el control de chinche de los cuernos, que vienen formulados principalmente para semilleros. Entonces ahí hay que tener en cuenta la dosis del activo, el tamaño de la semilla y uniformidad del tamaño de la semilla y el equipo de aplicación. ¿Por qué? Porque uno puede tener un tamaño bastante desuniforme y entonces va a tener semillas que estén sobredosificadas y otras subdosificadas. Y otro referencia importante que uno tiene que tener también en cuenta es la humedad a la siembra, o sea que se siembre bajo buenas condiciones de humedad, porque ese insecticida se tiene que disolver en la rizósfera de la plántula, incorporarse a la planta
y esa cantidad de activo tiene que ser suficiente, por lo menos, digamos, para matar a la chinche o disminuir la severidad de daño, o sea, la cantidad de picadas que produce la chinche en una misma planta. Y por otro lado también es importante, que a veces ocurre, que si se da un ciclo que no es lo que se espera para esta campaña, de altas precipitaciones posterior a la siembra, puede producir un lavado de producto y por lo tanto disminuir la cantidad de activo disponible en la plántula. Todo esto que te he comentado es principalmente en lo que es tratamientos de semillas, en las cuales las compañías han corregido la dosificación en cuanto a establecer una dosis en función de la cantidad de semillas y no una dosis en función de los kilos por kilo de semillas. Antes venían las recomendaciones cada 100 kilos o cada 50 kilos, y no, ahora han ajustado a la dosis por ejemplo, cada 1000 semillas. Así que bueno, eso es lo importante, el ajuste que han hecho las empresas en cuanto a la dosis y en cuanto a la recomendación, no solamente de las semillas que vienen ya tratadas, sino aquellos, por ejemplo, aquellos productores que utilizan variedades de uso libre y que van a realizar el tratamiento de semillas. Una pregunta perdón. No, una pregunta relacionada con esto, rápidamente. Hay gente que dice, bueno, pero para que se muera la chinche con un curasemilla, la chinche tiene que picar, ¿el daño no está hecho ya? Sí, pero lo que hace el tratamiento de semillas es disminuir la severidad del daño porque va a picar menos, y además si esa chinche se muere, lo que va a disminuir también es la incidencia, o sea, la cantidad de plántulas que va a hacer daño a esa chinche. Así que disminuye estos dos parámetros. Pero bueno, lo importante es uno anticiparse y no solamente tener en cuenta el tratamiento de semillas, digamos que es una de las herramientas, sino que las aplicaciones de cobertura total uno también las tiene que tener en cuenta principalmente en lo que es la emergencia del cultivo. Y en estos tratamientos de cobertura total, ¿cuáles serían los productos o si influyen las formulaciones de los productos sobre estos tratamientos? Si hay que ajustar la pulverizadora porque dijiste que estaba escondida en las partes en donde teníamos más cantidad de rastrojo, ¿cuáles serían las precauciones que hay que tomar para hacer tratamientos para chinches de los cuernos en etapas de sequía? En este aspecto no hay que adelantarse cuando uno observa cantidades importantes en rastrojo o debajo de las malezas. Adelantarse en el sentido de tener, digamos, un miedo, digamos, desmesurado por efecto de, digamos, de las densidades poblacionales que se están muestreando. ¿Por qué? Porque la chinche, cuando todavía tiene la panza marrón, en Brasil se la conoce como barriga verde, pero en el invierno, cuando todavía tiene la panza marrón, que todavía no ha salido bien de su diapausa, tiene mecanismos de resistencia que creo que principalmente están relacionadas a la deshidratación, en los cuales la dosis que uno tiene que aplicar es muy superior hacia una dosis en relación a una chinche que esté activa, o sea que ya tenga la panza verde. Si uno compara las DL50, o sea las dosis letal 50 para matar una chinche que todavía está en su diapausa, en relación a una que ya se dispone a picar y está activa, son totalmente distintas. Y ese es uno de los motivos por el cual son erráticos los controles en aplicación de cobertura total previos a la siembra, en la cual uno, además de esta característica propia de la fisiología de las chinches, la otra barrera que tienen, digamos, es poder llegar debajo de una maleza o debajo de un rastrojo que se encuentre en una cobertura, digamos, muy importante, y principalmente los productos que están formulados en la Argentina y que tienen registro son piretroides. Y los piretroides, para que uno alcance esa dosis letal para que puedan morir, tiene que tener contacto. Entonces, llegar debajo de un rastrojo muy tupido con una cantidad de impactos importante es un tanto difícil, no solamente sobre el rastrojo, sino sobre, por ejemplo, aquellas nuevas, digamos, alternativas de producción en las cuales se incorporan vicia, con un colchón muy importante en el cual se hace muy dificultoso, digamos, el tratamiento y la efectividad.
Está clarísimo. Para terminar entonces y para cerrar, una pregunta que a veces nos hacen a menudo. Llegué tarde a ver el lote, lo vi en B3, ya tenía daños de chinche de los cuernos, hay chinche de los cuernos, ¿el daño ya está hecho o todavía tengo que seguir defendiendo el cultivo? El daño ya está realizado, digamos, ya no hay mucho más para hacer. Tratamiento ya en ese momento lo único que hacen es gastar dinero, porque la expresión de pérdida de rendimiento uno la va a ver después, pero el daño ya está realizado. Uno tiene que estar muy por encima de si va a realizar una aplicación en la emergencia temprana, en la emergencia de la primera hoja, en la cual las pérdidas son mínimas, y entonces ahí ver cuál es el mejor horario de aplicación, en donde la chinche sale de ese rastrojo y se pone a picar la plántula. Adelantarse, digamos, y no llegar entre un estado fenológico B1, B2, donde, digamos, los daños son mucho más intensos. Clarísimo, Fernando, ya nos están llegando algunas preguntas de los participantes, así que nos vamos a ver en unos minutos en la mesa de preguntas y terminamos de redondear el tema. Así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo y bueno, mucha suerte con la jornada. Gracias.